Durante años, Jason Jiménez fue visto como uno de los rostros más sólidos, disciplinados y exitosos de la música popular colombiana. Su ascenso parecía imparable. Conciertos multitudinarios, giras internacionales, colaboraciones con grandes artistas y una presencia constante en los primeros lugares de las plataformas digitales. Sin embargo, detrás de ese brillo había una historia paralela, más silenciosa, más íntima, más humana. Y fue esa historia, oculta entre compromisos, vuelos, expectativas y exigencias, la que finalmente explotó en un momento crítico que el país entero terminó presenciando a través de comunicados oficiales, declaraciones familiares y revelaciones inesperadas de las autoridades. Reconstruimos con precisión periodística las horas previas al episodio que llevó a Jason Jiménez a detener su carrera y entrar en un proceso profundo de recuperación emocional. Lo hacemos a partir de documentos internos, testimonios de investigadores, declaraciones de su círculo cercano y la interpretación especializada de psicólogos forenses que participaron indirectamente en el caso. Todo forma parte de un mosaico complejo que revela la fragilidad de un artista aparentemente indestructible. Durante las primeras semanas, la información entregada al público fue mínima. La prioridad era proteger la intimidad del artista y evitar especulaciones que pudieran agravar aún más su estado emocional. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Fiscalía, la Policía Judicial y los organismos de atención de emergencias entregaron un informe consolidado, no para señalar culpables, sino para aclarar lo sucedido y cerrar rumores que circulaban sin fundamento. Según ese documento, la secuencia de acontecimientos comenzó 72 horas antes de que se hiciera pública la noticia sobre su crisis emocional. En esos días, Jason cumplía un itinerario que se había vuelto prácticamente inhumano. 3 conciertos en ciudades distintas, entrevistas simultáneas para medios nacionales, grabaciones para televisión y compromisos comerciales que exigían su presencia física y digital. Los investigadores concluyeron que no hubo un desencadenante único, sino una acumulación progresiva de factores. Cansancio extremo, estrés sostenido, falta de descanso, presión contractual, problemas familiares recientes y un nivel de exposición mediática que lo mantenía en estado de alerta constante. La revelación más sorprendente del informe, sin embargo, fue otra. Según los registros de comunicaciones, Jason había intentado posponer varios compromisos días antes del episodio, pero su equipo, temeroso de las pérdidas económicas y la presión de los promotores, insistió en continuar con la agenda completa. Este hallazgo encendió un debate nacional sobre el manejo laboral de los artistas. De acuerdo con el reporte oficial, la noche anterior al episodio crítico, Jason realizó una llamada telefónica que no figuraba en su itinerario habitual. No era un promotor, un periodista, un músico ni un amigo. Era un miembro de su familia cercana, cuya identidad las autoridades decidieron proteger. En esa conversación, que duró más de 40 minutos, el artista habló con una sinceridad que pocas veces podía permitirse, según el testimonio expandido del familiar. Jason decía que estaba agotado, pero no de trabajar, sino de vivir a una velocidad que no podía controlar. Hablaba de sentirse desconectado de sí mismo. No estaba triste, estaba vacío. Y eso le daba miedo. Para los investigadores, esa llamada fue clave, pues mostró que la crisis no surgió de improviso. Ya había señales previas, silencios prolongados, irritabilidad, cambios en sus rutinas, aislamiento emocional y una reducción notable del sueño. En su cronograma, Jason debía viajar a una ciudad intermedia para cumplir una presentación privada. Era un trayecto corto, aparentemente simple. Sin embargo, las autoridades señalaron un detalle fundamental. El artista pidió viajar solo en la parte trasera del vehículo y redujo al mínimo la interacción con su equipo. El conductor, entrevistado por la fiscalía, declaró: no era el Jason de siempre. No hablaba, no canturreaba, no bromeaba. Miraba fijo por la ventana, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Era un silencio que pesaba. Los psicólogos forenses lo interpretaron como un signo claro de desconexión emocional. Un estado que puede anteceder a crisis agudas de ansiedad
o colapso nervioso. Según el informe oficial, cuando Jason llegó al hotel donde pasaría la noche, su equipo lo notó confundido, desorientado y profundamente cansado. Solicitó que cancelaran todo y pidió quedarse completamente solo. Su manager, preocupado, intentó disuadirlo, pero Jason insistió con un tono que no admitía discusión. Horas después, el personal del hotel informó haber escuchado un sollozo fuerte desde la habitación. No fueron gritos de dolor físico, sino un llanto profundo, el tipo de llanto que solo surge cuando el alma ya no soporta más carga. Al día siguiente, el equipo decidió contactar a las emergencias, pues Jason no respondía a llamadas ni mensajes. Los investigadores confirmaron que nunca estuvo en peligro físico, pero sí atravesaba un cuadro severo de desregulación emocional y agotamiento psicológico. Uno de los hallazgos más impactantes del informe de la Fiscalía fue la participación de un equipo especializado en salud mental, activado bajo protocolos de atención a artistas de alto riesgo emocional. Este equipo concluyó que Jason no necesitaba hospitalización forzada, sino protección, contención emocional inmediata y suspensión total de su actividad pública. Su familia llegó pocas horas después, incluyendo a su padre, cuyo testimonio se volvería uno de los momentos más emotivos y trascendentes de todo el proceso. La revelación inesperada del informe indicaba que fue el propio Jason quien, en una conversación tranquila con los profesionales, reconoció que necesitaba parar, no por obligación, sino por supervivencia emocional. El reporte judicial incluía una sección especialmente protegida, titulada Interacciones familiares directas. En ella se registraba el momento en el que su padre entró a la habitación del hotel y encontró a su hijo en un estado de vulnerabilidad absoluta. Las autoridades decidieron no divulgar detalles íntimos, pero sí señalaron que fue el abrazo del padre lo que permitió estabilizar emocionalmente al artista. Ese abrazo, según el informe psicológico adjunto, actuó como ancla afectiva, un elemento crucial en episodios de desregulación severa. El padre declaró: «No me importa la fama, no me importan los conciertos, no me importa el dinero, yo solo quiero a mi hijo». Esta frase, reproducida por la Fiscalía con autorización de la familia, fue una de las revelaciones más poderosas, pues demostraba que, detrás de las especulaciones mediáticas, había una verdad simple: una familia luchando por recuperar a uno de los suyos. La parte más sorprendente del informe fue una revelación inesperada relacionada con una investigación anterior sobre supuestas amenazas que había recibido el artista meses atrás. Aunque no estaban vinculadas directamente a su crisis emocional, sí contribuyeron al deterioro de su estabilidad mental. Los investigadores confirmaron que sí existieron mensajes intimidantes contra Jason, sí hubo seguimiento policial, sí hubo un aumento en su nivel de estrés a partir de esos hechos, pero aclararon que no existía riesgo contra su vida en el momento de su crisis, ni vinculación con organizaciones criminales. La revelación pública de esta línea investigativa abrió un nuevo capítulo en la comprensión del caso. La presión no solo venía del trabajo, sino también de factores externos que activaron un estado de alerta permanente. Cuando la situación se estabilizó, su equipo legal intervino para detener cualquier tipo de filtración que pudiera deformar lo sucedido. Para ellos, era fundamental que el país comprendiera que Jason no estaba atravesando un escándalo, sino un proceso humano. Se tomaron 3 decisiones claves: suspender temporalmente toda actividad pública, emitir un comunicado oficial cuidadoso, priorizar la recuperación del artista por encima de cualquier compromiso económico. Los investigadores respaldaron estas decisiones, pues entendían que la exposición mediática podía agravar la situación. En el informe final, las autoridades aclararon que la expresión «últimos momentos», adoptada por algunos medios, no hacía referencia a riesgo vital, sino a los últimos instantes antes del colapso emocional, un concepto clínico que describe el punto en el que la mente necesita detenerse por completo para evitar daños aún mayores. Los psicólogos lo explicaron así: no era el final de su historia, era el final de un ciclo de sobreexigencia. Después de ese punto, lo único posible era reconstruir.
El cierre del informe describía que, una vez estabilizado, Jason pidió algo que sorprendió a todos. «Quiero volver a mí. No quiero seguir viviendo así». Esa frase marcó el comienzo de lo que sus médicos llamaron el proceso de retorno emocional, una etapa donde se reconstruyen hábitos, prioridades y límites. Las autoridades concluyeron que el episodio no fue un accidente, ni una caída inesperada, sino una advertencia. La mente humana tiene un límite, incluso en los cuerpos que parecen hechos para resistirlo todo. 3 días después de la difusión del comunicado oficial sobre la situación de Jason, se produjo una filtración que asombró a periodistas, abogados y expertos en seguridad. Un archivo interno, aparentemente de la policía judicial, apareció en redes sociales y contenía referencias a un historial de presiones externas, vinculadas a presentaciones, viajes, compromisos comerciales y llamadas anónimas recibidas por el artista en los meses previos. Si bien el documento no mencionaba hechos delictivos concretos, sí sugería que Jason estaba bajo una carga emocional mucho mayor de la que su equipo había reportado públicamente. Lo más sorprendente es que el archivo contenía una frase subrayada. El sujeto presenta signos evidentes de agotamiento extremo y posible colapso asociado a estrés continuo. La fiscalía explicó después que el archivo había sido sacado de contexto y que era parte de una evaluación preliminar. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La opinión pública comenzó a cuestionar si la situación había sido manejada con la transparencia debida. Mientras los periodistas analizaban la filtración, las autoridades emitieron un comunicado urgente intentando aclarar lo ocurrido. Sin embargo, en vez de calmar la situación, surgieron las primeras contradicciones. La policía judicial afirmó que el documento era real, aunque incompleto. La fiscalía negó que formara parte del expediente principal. El Ministerio de Cultura aseguró que no existía riesgo para la integridad del artista. El equipo legal de Jason pidió respeto, alegando que se estaban violando derechos fundamentales de privacidad. Estas diferencias alimentaron aún más el interés mediático. Los noticieros hablaban del misterio alrededor del estado emocional del cantante, mientras en redes sociales crecían las especulaciones. No eran teorías peligrosas, pero sí reflejaban la ansiedad colectiva y la urgencia por comprender qué estaba pasando detrás de los escenarios. La fiscalía anunció que ampliaría la investigación, no para criminalizar a nadie, sino para identificar los factores que llevaron al colapso emocional. Un enfoque similar al que se aplica en casos de estrés laboral severo. Para ello se entrevistó a representantes de la industria musical, psicólogos especializados en trauma laboral, miembros del equipo de producción de Jason, familiares cercanos, personal del hotel donde se produjo el episodio, funcionarios de emergencias. Los investigadores descubrieron un patrón repetido. Todos coincidían en que Jason llevaba meses mostrando señales silenciosas de agotamiento. No eran señales extremas, sino cambios graduales. Dificultades para dormir, desmotivación, desinterés por actividades cotidianas, irritabilidad, hipersensibilidad emocional. Los expertos destacaron un punto clave. El peligro no está en el grito, sino en el silencio. Ese silencio, ese retiro interno del que hablaban su familia y su equipo, encajaba perfectamente con los registros de la investigación. Uno de los hallazgos más contundentes del capítulo investigativo fue la presión económica y contractual que enfrentan los artistas de música popular. Los investigadores examinaron contratos, pagos adelantados, compromisos de presentaciones y gestiones comerciales que Jason debía cumplir. El informe concluyó que el artista llevaba más de 6 meses sin una pausa significativa, acumulando más de 200 viajes, decenas de giras paralelas, grabaciones nocturnas, exigencias de marca, entrevistas diarias, presentaciones internacionales. A este ritmo, cualquier ser humano habría colapsado emocionalmente. La investigación enfatizó que el sistema musical colombiano, al igual que en muchos países de Latinoamérica, opera bajo una lógica implacable. Si no produces, desapareces. No es un crimen, no es una conspiración, es simplemente un engranaje que no distingue entre éxito
y agotamiento. En medio del caos mediático, el padre de Jason decidió hablar. No era una rueda de prensa ni una entrevista programada. Era un padre que, con los ojos llenos de lágrimas, trataba de poner orden emocional en una tormenta de rumores. Sus palabras fueron simples, pero contundentes. Mi hijo estaba pidiendo ayuda desde hace tiempo. No lo entendimos. Esta vez no lo vamos a dejar solo. El testimonio coincidía con parte de los hallazgos de la fiscalía. Una de las revelaciones inesperadas en el informe oficial era que la familia había notado cambios en su comportamiento, pero jamás imaginó que la situación era tan grave. Para los expertos, este tipo de admisiones son fundamentales en los procesos de recuperación. Reconocer el problema es el primer paso para reconstruir. En solo unos días, lo que era un asunto individual se transformó en un debate nacional. Programas de opinión, psicólogos, músicos veteranos y especialistas en salud mental comenzaron a analizar lo sucedido. 3 temas dominaban la discusión. La presión emocional del éxito. Se argumentaba que el éxito, especialmente en géneros populares, tiene un costo psicológico que casi nunca se discute públicamente. La responsabilidad de los equipos de trabajo. Muchos señalaban que los managers y promotores tienen la obligación de proteger al artista, incluso de sí mismo. La salud mental en la industria del entretenimiento. Se insistía en que Colombia debía aprender de este caso y crear protocolos estrictos de descanso, contención emocional y prevención. Incluso artistas de otros géneros, como el vallenato y el reggaetón, enviaron mensajes de apoyo y compartieron historias de agotamiento similares. Una de las partes más sensibles del informe ampliado fue la entrevista privada que Jason tuvo con un equipo de psicólogos oficiales. Aunque el contenido completo no se reveló, sí se incluyó una afirmación que sorprendió a todos. No sabía cómo detener mi vida sin que todo se derrumbara. Esta frase no reflejaba desesperación, sino miedo al fracaso, un miedo que comparten miles de artistas alrededor del mundo. Los psicólogos concluyeron que Jason llevaba tanto tiempo corriendo que había olvidado que tenía derecho a detenerse. Los exámenes médicos que se realizaron tras el episodio confirmaron lo que la investigación ya sugería. No había riesgo físico. Sí había agotamiento extremo. Sí existía un cuadro de ansiedad acumulada. Sí se requería descanso inmediato y supervisión profesional. La sorpresa fue el nivel de agotamiento. Los especialistas afirmaron que el cuerpo del artista estaba al límite de sus capacidades fisiológicas. Algo que rara vez se hace público en casos de celebridades. Mientras la familia y los investigadores pedían cautela, ciertos sectores de la prensa comenzaron a especular. No inventaban tragedias, pero insinuaban escenarios dramáticos que no se ajustaban a la información médica. Afortunadamente, la mayoría de los medios optó por un tratamiento más humano, centrado en la salud mental y la importancia de hablar abiertamente sobre el agotamiento emocional. La presión mediática obligó a la Fiscalía a agilizar la publicación de una versión parcial del informe, con el fin de evitar que el caso se deformara. La investigación concluyó con 3 revelaciones que sorprendieron al país. Jason había solicitado ayuda días antes. Un mensaje privado, enviado a un amigo cercano, decía: «Siento que estoy perdiendo el control». Ese mensaje fue clave para entender la dimensión del episodio. Hubo presiones externas reales. Aunque no representaban un riesgo delictivo, sí aumentaron su estrés y sensación de vulnerabilidad. Su crisis no fue un accidente. Los expertos concluyeron que fue la consecuencia de meses, quizá años, de exigencia emocional acumulada. Para su familia, esto significó un cierre. Para el público, una lección. Para la industria, un llamado urgente a reflexión. Y para Jason, el inicio de una reconstrucción necesaria. Tras el episodio crítico, los especialistas en salud mental recomendaron a Jason un periodo de silencio total. No era un silencio para ocultar, sino un silencio para respirar. Durante semanas, el artista permaneció en un entorno completamente controlado. Sin cámaras, sin micrófonos, sin escenarios, sin compromisos comerciales. Ese aislamiento temporal se convirtió en una cápsula terapéutica donde su sistema nervioso podía finalmente recuperarse. Los psicólogos explicaron:
El cuerpo puede seguir trabajando, la mente a veces no. Y ese fue precisamente el caso. Mientras el país entero especulaba, Jason reconstruía, casi desde cero, su equilibrio interno. De acuerdo con los informes médicos anexados al cierre de la investigación, los primeros días de terapia revelaron un patrón muy claro. Jason llevaba años cargando presiones invisibles. Los especialistas mencionaron 3 fuentes principales de estrés. Autoexigencia extrema. Creció en un ambiente donde el esfuerzo era sinónimo de supervivencia. Ese patrón emocional lo arrastró hasta su vida adulta, convirtiéndolo en un trabajador incansable, pero también en un ser humano incapaz de reconocer sus propios límites. Responsabilidad afectiva hacia su familia y su público. El peso de no fallarle a nadie se había vuelto una cadena silenciosa. Ritmo profesional deshumanizante, vuelos constantes, jornadas interminables, obligaciones innegociables. El informe médico destacó algo clave. No presentaba depresión clínica, sino un cuadro de agotamiento emocional severo con ansiedad acumulada. Este diagnóstico fue fundamental para establecer el rumbo de su recuperación. Una de las escenas más significativas del proceso ocurrió cuando Jason se reunió con su equipo profesional, semanas después del episodio. No fue una reunión fría ni contractual, fue un momento humano. Testigos relatan que el artista llegó sereno, vestido de manera sencilla, acompañado por psicólogos y por su padre. En la mesa estaban su manager, su representante artístico, su equipo de producción y varios miembros del staff que trabajaban directamente con él. Según fuentes oficiales, Jason dijo: "No puedo seguir viviendo así. Si sigo, me pierdo". La declaración cayó como un balde de realidad sobre todos. Muchos lloraron. No era culpa, era conciencia. La investigación reveló que, tras esa reunión, su equipo profesional implementó nuevos límites laborales, pausas obligatorias, reestructuración de giras, horarios más humanos, mayor control médico. Era la primera vez en años que el sistema se adaptaba al artista, y no al revés. El informe final del caso dedicó una sección completa a la familia, especialmente al padre del artista. Su papel fue determinante no solo para contener la crisis, sino para guiar la recuperación. Durante la terapia, los especialistas identificaron que la figura paterna representaba para Jason un ancla emocional, capaz de estabilizar su sistema nervioso en momentos de alta tensión. El padre le dijo: "La fama es pasajera, tu vida no". Esa frase se volvió un mantra que el artista repitió durante varias sesiones. La familia asumió un compromiso: no permitir que regrese al ritmo frenético anterior, acompañarlo en cada decisión profesional, proteger su salud emocional como prioridad absoluta. Lo más hermoso, según los psicólogos, es que Jason aceptó esa ayuda sin resistencia, por primera vez en muchos años. Tras casi un mes de análisis, entrevistas y revisión documental, la Fiscalía emitió su informe final. En él, se establecieron 5 conclusiones definitivas. No existió un hecho delictivo. No hubo agresiones externas, conspiraciones, ni daños físicos provocados por terceros. Sí existió un colapso emocional clínicamente comprobado. Factores externos incrementaron el estrés del artista, entre ellos compromisos laborales y presiones inesperadas. El episodio era prevenible. Si su entorno profesional hubiese reconocido las señales previas, podría haberse evitado el colapso. Se recomienda implementar protocolos obligatorios de salud mental en la industria musical. El cierre del caso no buscaba señalar culpables, sino marcar un precedente. La salud mental de los artistas debe ser tratada como un asunto de interés público. El impacto cultural. Un país reflexiona sobre lo invisible. El caso Jiménez provocó una conversación nacional sobre salud mental. Colegios, universidades y medios de comunicación organizaron debates sobre cansancio emocional, presión laboral, estigma social, exigencias culturales, la falsa idea de que los artistas son inquebrantables. Por primera vez, miles de colombianos se vieron reflejados en la historia de un artista. Su fragilidad se convirtió en espejo. Una psicóloga lo resumió así: lo que vivió Jason es lo que viven miles de personas en silencio. Cuando el informe final ya era público,
y la tormenta mediática comenzaba a disiparse, Jason inició la fase más profunda de su recuperación, el reencuentro consigo mismo. Comenzó a caminar al amanecer, meditar, cantar sin presión, escribir letras personales, conectarse con su familia, descansar por primera vez en años. Su terapeuta explicó, regresó a la esencia, al niño que cantaba porque era feliz, no porque debía. Ese retorno emocional es lo que determinará su carrera futura. Tras el cierre del caso, varias empresas musicales adoptaron nuevas políticas, límites de giras, pausas obligatorias, asistencia psicológica para artistas, monitoreo emocional, reducción de jornadas extremas. La crisis de Jason se convirtió paradójicamente en una oportunidad para humanizar una industria históricamente implacable. Semanas después del episodio, y ya con aprobación médica, Jason envió un mensaje escrito que, aunque breve, conmovió profundamente. Gracias por esperarme. Estoy aprendiendo a vivir despacio, a respirar, a escucharme. No estoy mal, estoy renaciendo. Fue la primera vez que habló públicamente desde el colapso. Sus palabras, sinceras y sin adornos, mostraban una madurez emocional que muchos no le habían visto. La historia reciente de Jason Jiménez no es la crónica de una caída, sino la crónica de una transformación. No fue un final, sino un punto de quiebre necesario para comenzar de nuevo. El caso se cierra oficialmente con 3 certezas. Jason está vivo, acompañado y en proceso de recuperación sólida. La industria ha aprendido una lección que no podrá ignorar. Colombia ha comprendido que la salud mental importa tanto como la física. Las investigaciones terminaron, pero la reflexión sigue abierta. Todos podemos caer. Lo importante es tener un lugar seguro para levantarnos. Y ese lugar, para Jason, fue su familia, su gente y un país entero que lo espera no por lo que produce, sino por lo que es. Un ser humano. La historia reciente de Jason Jiménez nos recuerda que, detrás de cada aplauso, existe un corazón que late, un ser humano que siente y una fragilidad que merece ser protegida. Su proceso de recuperación no es un retroceso, sino un acto de valentía. No es un final, sino un renacimiento que inspira a miles de personas a reconocer la importancia del descanso, la salud emocional y el amor propio. Hoy, mientras Jason reconstruye su camino con serenidad y profundidad, nosotros como audiencia tenemos la responsabilidad de acompañarlo desde el respeto y la empatía. No con exigencias, no con prisa, sino con la comprensión de que la vida, incluso para quienes brillan en los escenarios, también necesita pausas, silencio y tiempo para sanar. Y ahora, si esta historia te ha tocado, te ha emocionado o te ha hecho reflexionar sobre lo invisible que cargan los artistas, quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad que crece cada día. Suscríbete al canal porque aquí contamos las historias con profundidad, respeto y humanidad. Cada nueva suscripción es un impulso para seguir investigando, analizando y narrando la verdad detrás de los grandes protagonistas de nuestra cultura. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre la recuperación de Jason Jiménez y sobre muchos otros artistas que hoy atraviesan momentos decisivos en sus vidas. Déjanos un comentario. Cuéntanos cómo te hizo sentir esta historia. ¿Qué opinas sobre la presión que enfrenta el mundo artístico? O envía un mensaje de apoyo para Jason. Tu voz importa, tu opinión construye, tu presencia fortalece esta comunidad. Dale, me gusta y comparte el video. Nunca sabes a quién puedes ayudar con un mensaje de empatía, reflexión y verdad. Este canal existe gracias a ti y seguirá creciendo gracias a quienes valoran la información auténtica, el análisis profundo y las narrativas que tocan el alma. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en el periodismo humano. Gracias por acompañarnos en cada historia. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. Aún quedan muchas historias por contar, y tú eres una parte esencial de ellas.